Me gustaría que viéramos, por favor, en Juan 10, 27. Juan 10, 27, muchos lo conocemos. Dice su palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo los conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. El día de hoy el título que yo he puesto para compartir dice: no quites la mirada y escucha la voz. No quites la mirada y escucha la voz de Dios. Padre Celestial, en esta tarde, en esta mañana, te doy gracias, Dios, por tu amor. Te doy gracias por el calor. Te doy gracias porque puedo, Dios, reunirme y estar aquí y poder adorarte, cantar, aplaudir. Te doy gracias, mi Dios, porque puedo escuchar tu palabra, mi Dios, y saber de que tú estás en nosotros. Ayúdanos a entender, a comprender y saber, Dios, tener ese objetivo y esa dirección que solamente viene de ti. Padre, queremos cogerla, queremos alimentarnos y entender, Dios, tu amor sobre tu palabra. Amén, amén. Dios es bueno. Como dije anteriormente, el versículo, ahora va a salir. Mi oveja oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La palabra de Dios nos enseña a cada uno de a prestar atención y de saber que nosotros entendemos y Dios requiere atención constante, escuchar y ser activo de lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Es ser activo para poder escuchar su palabra. Me gustaría que viéramos también en Proverbios 4, Proverbios 4, 20. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Saben que la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo? Es medicina para nuestro cuerpo. La reflexión dentro de nosotros, incluso escuchando la voz de Dios, sabiendo de que Él puede sanar nuestra vida, cuando escuchamos su palabra y cuando no quitamos la mirada de Él. La Biblia nos exhorta y nos enseña en nuestro camino diario cómo nosotros tenemos que enfrentar esta vida y cómo nosotros tenemos que venir a la iglesia. Cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus cosas. Pero más adelante vamos a ver 3 puntos donde nosotros vamos viendo y vamos cayendo y vamos dejando a un lado lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si tú te das cuenta, el libro de Proverbios, ¿qué es lo que es? Es de sabiduría. Si lo vemos del 1 al 9, nosotros podemos reflejar cómo Salomón veía a su hijo, cómo él le enseñaba, cómo lo iba diciendo, que no tenía que hacer cosas que indebidas. Muchos de nosotros enseñamos a nuestros hijos. ¿Cuánto le enseñamos a nuestros hijos que no vaya a tal sitio? ¿Cuántas veces le decimos así no se hace? ¿Cuántas veces le decimos no puedes contestar así? ¿Cuántas veces le decimos siéntate bien? Esa polera o esa camiseta no es acuerdo para ti. ¿Por qué? Porque tienes una edad que todavía no puedes usarla. Ten cuidado, peínate, dúchate, échate desodorante, te lavaste los dientes, ¿dónde vas? ¿Con quién estás? Yo creo que muchas de esas cosas nosotros como padres se lo decimos, ¿sí o no? ¿Saben cuánto Dios a nosotros nos dice y no escuchamos la voz de Él?
porque apartamos la mirada de lo que Cristo quiere hacer en nosotros y ponemos el objetivo en otro lugar. Escuchar la voz de Dios en Proverbios nos enseña y nos recalca cómo tenemos que ser día tras día. Pero nosotros como cristianos obedecemos, ¿cierto? ¿Cuánto obedecen? 3. Señor, ellos van a ir al cielo igual que yo. Dentro de eso, tienes que dar cuenta de que a veces no obedecemos o quitamos la mirada de parte de Dios o no escuchamos su voz porque somos demasiados orgullosos. Porque nosotros queremos hacer lo que nos da la gana. Decimos que nuestros hijos no obedecen y cuánto más nosotros no obedecemos al Padre. Cuánto más nosotros quitamos la mirada y quitamos el oído presto para escuchar lo que Él quiere hablar a nosotros. Dios es bueno, ¿sí? ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué no estás sonriendo si Dios es bueno? Saben que la vida cristiana no es tan difícil. La única diferencia, ¿sabes qué es lo que pasa? Que a veces las mismas circunstancias o las mismas personas te van haciendo decaer en vez de darte aliento y decir, sigue adelante, que un largo camino nos queda. Pero Dios nos dejó la palabra y nos dejó el libro para que nosotros pudiéramos estudiar y entender, para que nosotros viéramos que Él tiene la sabiduría hacia nosotros. Y como padre, como Salomón y muchos de nosotros podemos darle a nuestros hijos. Pero ¿saben cómo es? Con amor. ¿Y saben con qué más? Con disciplina. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que nos disciplinen? Yo creo que a nadie. Yo creo que a nadie. ¿Saben que cuando estamos en un problema, estamos viendo y sabes tú que otra persona es mucho mejor que tú? ¿Sabes lo que uno tiene que hacer? Enséñame. Eso es tener humildad, eso es saber quién es Dios, que te está enseñando y estás escuchando y no estás apartando la mirada porque otra persona te puede ayudar. ¿Pero qué persona te va a ayudar? También que tenga un corazón conforme a lo de Cristo. La obediencia dentro del mandato de parte de Dios y dentro de todos nosotros, la palabra nos enseña a obedecer. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros no quitamos la mirada de parte de Dios y oímos su voz, Dios nos da alegría y felicidad. Evita la tentación y la inmoralidad. Todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que vivir el Evangelio como si fuera el último día que podamos estar. Porque Cristo viene. ¿Ustedes saben que Cristo viene? ¿O no se lo han contado? ¿Ustedes saben que Él va a venir a buscar a su pueblo? ¿Que somos cada uno de nosotros? Ustedes saben que Él va a ver lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos compartido, lo que hemos predicado, lo que hemos enseñado. Todas esas cosas Él va a llegar y va a decir, ¿qué has hecho con esto? No, pero es que me fui a un lado y ¿escuchaste mi voz? No, pero es que sacaste la mirada de mí. ¿Qué pasó con Pedro? Quitó la mirada y ¿qué sucedió? Se está hundiendo. ¿Cuánto más de nosotros en nuestra vida cristiana vamos haciendo esto? Y es por eso, y me incluyo, y es por eso que no avanzamos más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Yo una vez lo dije y siempre lo he dicho. Yo no vengo a tener una iglesia grande. Si Dios me la da, que Dios me dé sabiduría para poder llevarla. Y personas que estén conmigo para poder apoyar y saber la visión, la dirección y el camino que Cristo quiere tener para la iglesia. Pero si yo no tengo gente para hacer eso, yo le dije, Señor, no la quiero. No la quiero. Porque si no, no voy a hacer abasto para poder hacerlo. Dios da la capacidad. Dios puede ayudarnos.
pero sí necesitamos gente para poder trabajar juntos y seguir adelante. Pero ¿qué es lo que sucede con esa persona? Es porque escuchan la voz ¿de quién? De Dios. Y no quitan la mirada por cosas del mundo que puede suceder. Es interesante porque incluso cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo, Salomón enseñaba que tenían que tener el temor a Dios, principalmente la sabiduría, la humildad. Enseñaba para que cada uno de nosotros tuviéramos una vida exitosa, que nosotros podemos tenerla dentro del Evangelio. ¿Sabe que Dios no te vino a decir que vas a hacer toda la vida? Como dijeron, la humildad no quiere decir que seas pobre. La humildad quiere decir cuando estás a los pies de Cristo. Y no quiere decir que seas tonto, sino que te da sabiduría para saber las cosas que tienes que hacer. Nosotros los vemos y en nuestra misma vida. ¿Saben que cuando nosotros no escuchamos, muchos de nosotros escuchamos otras lenguas y evitamos escuchar lo que Dios quiere hablar? Y esas lenguas son los que perjudican, infectan, destruyen, corrompen todo lo que Dios quiere hacer. Todo lo que Dios quiere hacer. ¿A cuánto le gustaría ser exitoso? Amén. Yo creo que no es malo, ¿no? Pero siempre cuando vemos lo de Proverbio es saber tener sabiduría para poder llevar eso. Saber que Dios quiere enseñarnos cómo caminar. ¿Saben que una palabra certera, una palabra buena, una palabra que tú puedes decir, wow, qué impresionante que predicó tal y tal persona? Es cuando tienes un corazón dispuesto a escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida. Porque puedes escuchar 5, 6, 7 predicaciones y siendo lo mismo que estoy compartiendo, pero si no pones atención, no vas a entender lo que Dios quiere hablar a tu vida. Pero si vemos que si viene otra persona y es exitosa y ha cantado y ha hecho miles de predicación y habla sobre la obediencia, ¿y qué decimos nosotros? ¿Somos obedientes o no? Pues no. Porque vemos primeramente las cosas del hombre, pero no vemos lo espiritual, lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Porque si un niño se para aquí adelante y te dice y te comparte, tú tienes que recibir palabras. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Mientras no sea adulterada, esa leche que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero dentro de eso, me gustaría hablar sobre 3 puntos de que muchos de nosotros a veces no hacemos. Punto número 1, mantener la mirada en Dios. El versículo nos exhorta y nos explica que nuestros ojos, sus palabras, tienen que estar en nosotros. Y sabiendo que es una vida más fructífera para cada uno, la fuente de la vida, la verdad, la mirada que Dios nos ayuda es mantener la mirada en Él. Quiero decir una cosa, cuando tú estás puesto la mirada en Cristo, el mundo siempre va a querer que tengas la mirada en otras cosas. Pastor, ¿cómo es eso? Por ejemplo, la mirada en otras cosas que no corresponden para ti como hombre o mujer, mirar a otra mujer o mirar a otro hombre, llegar y decir, mira, es mucho mejor que tú o es mucho mejor que tú, o cocina mejor. Eso estás colocando una mirada totalmente diferente a lo que es tu mujer o es tu marido. La mirada a los jóvenes cuando salen, mira que esto es más bueno, quitamos la mirada de Dios, pero empezamos a ver un tipo de música que no nos corresponde y nos vamos dando cuenta que nos vamos sumergiendo con otra persona o con otras amistades que van destruyendo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque apartamos la mirada de Cristo.
es interesante cuando tú estás en Cristo. Dice su palabra que pasaremos aflicción, pero te digo una cosa, que cuando tú estás en Él, tú puedes hacerlo mucho mejor. Tú puedes llevar esa dificultad mucho mejor. No caes en depresión, sino que incluso el Espíritu llega y te renueva y te empiezas a cantar. ¿Por qué? Porque tú confías y has puesto todo, ¿a quién? A nuestro Dios. Has dicho: Padre, este es lo que me pasa, te lo dejo a ti. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada en Él. Hemos puesto la mirada ¿en quién? En Cristo. Ese es punto número 1. Punto número 2, los que estudian, van escribiendo. Perdón, me salté una cosa. Me gustaría que viéramos en Hebreos 12, 2. Si alguien lo tiene, me lo puede leer para mí, por favor. Hebreos 12, 2. Amén. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. No quitar la mirada de Él. ¿Cuántos de los que estamos aquí han visto a Jesús? Levanta tu mano. Yo creo que nadie, pero sí lo hemos sentido en su espíritu. Cuando pasamos tiempo con Él, cuando tú llegas horas y te das cuenta de que Él está contigo y respalda lo que tú quieres hacer o quieres compartir o quieres enseñar o dónde tú vas a ir. La iglesia ya a veces no enseñan de que tenemos que depender de Él, sino que te enseñan: sigue, que sea más gente, que Dios sí te va a bendecir, va a ser más próspero y todo lo demás. Pero la salvación, ¿quién? ¿Quién la enseña? Cristo. ¿Quién enseña que no tenemos que apartar la mirada? Dios quiere que estemos pendientes de Él. Dios quiere que escuchemos y pongamos atención a su voz. Inclina el oído significa estar atento a lo que Dios nos habla a través de su palabra. La oración, las circunstancias, escuchar su voz y saber que cuando nosotros estamos dispuestos, Él nos guía con amor y sabiduría. Cuando escuchamos ¿a quién? Escuchamos la voz de Dios. No nos apartamos la mirada, sino que escuchamos también la voz de Dios. Y escuchar la voz de Dios no es escuchar las cosas que hablen otras personas. Porque normalmente, no sé si alguna vez a usted le han pasado o solamente me ha pasado a mí, cuando llega una mujer y dice: mira, con el hombre que estás casado no te conviene. Mira al que está al lado. ¿Dónde estás poniendo tu oído para escuchar? Y escuchas algo que no corresponde. ¿Saben ustedes que Satanás nuevamente es sucio, es cochino? Satanás viene a quitar todo lo que Dios quiere para nuestra familia, por lo que Dios quiere en nuestra vida. Y siempre va a querer que tú caigas. Pero si tenemos la confianza y la mirada donde Dios quiere que la tengamos, ¿tú crees que va a venir alguien a decirte algo que no corresponde? Yo creo que no. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos pasado. ¿Y qué hace esa mujer? Escuchó eso y se va con otro hombre. O viceversa. O viceversa. Porque escuchamos una voz que no es espiritual. Y nos vamos llevando por emociones y no entendemos lo que Dios quiere hacer. Dios sabe lo que tenemos que oír de Él. Hijo mío, estar atento a mis palabras. Inclina tu oído a mi corazón. Estar atento y escuchar su palabra es estar activo de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a tu vida?
¿Tú crees que son cosas malas? Yo creo que no. Yo creo que Dios quiere enseñarnos mucho más. Pero a veces tenemos que volver nuevamente porque no hemos entendido lo que Dios quiere hablar a nosotros. Y nuevamente tenemos que caminar y retroceder y avanzar. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado, porque hemos escuchado otra voz y hemos puesto la mirada en el mundo o en cualquier otra persona que no es de bendición para nuestras vidas. ¿Amén? ¿Cuántos están enojados? ¿No? Espero que no. Si estás enojado, lo siento. Vengo a compartir la palabra y quiero que sea de beneficio para nosotros y para poder seguir adelante. Tercer punto, hemos visto escuchar la voz de Dios. Hemos visto que no separemos la mirada de Él. Pero la importancia, ¿sabe de todo? Es saber tener la palabra en nuestros corazones. ¿Cuánto tienen la palabra en su corazón? A ver, ¿cuántos se saben versículos bíblicos de memoria? No todos juntos, de a uno. La palabra tiene que estar en nuestra boca. La palabra tiene que saber y morar en nuestro corazón. La palabra tiene que ser algo que no puedes dejar a un lado. Es algo tan importante porque si lees la palabra, tú escuchas la voz. Y si escuchas la voz, pones la mirada ¿en quién? En Cristo. Esto es todo junto, cada una de las cosas. Pero nosotros tenemos que hacerlo. Y a veces dejamos la palabra para otras cosas. El texto nos recuerda que su palabra son vida, es medicina. Cuando la guardamos, cuando está en nuestro corazón, encontramos sanidad, dirección, paz, bondad. Encontramos un mejor estado de nuestra familia. Eso encontramos en la palabra. Y eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos que ser un cuerpo en Cristo. Guarda tu palabra en nuestros corazones. La memorizamos, reflexionamos diario cada uno de nosotros ayudando y entendiendo de que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no entendemos en la palabra. Hay cosas que solamente Dios nos va a revelar cuando estemos con Él. Pero las cosas sencillas, las cosas básicas, las cosas que nosotros tenemos que aprender, es estar en Él. Estar en su voz, estar en su mirada. Dios es bueno, es eficaz. Él quiere darnos salvación, nos quiere guardarnos y también quiere que cada uno de nosotros cumplamos lo que es el propósito porque hemos venido a esta tierra. ¿Cuánto lo cree? ¿O solamente nacimos y vamos a estar sentados? Vamos a estar en un momento, pero no podemos hacer otra cosa. Pastor, yo quiero hacer esto. Muy bien, ¿has compartido, has predicado el Evangelio? No, pero si no compartes el Evangelio, pero si quieres hacer otras cosas. ¿Sabes que compartir el Evangelio es cada uno de nosotros cuando salimos a la calle? Y si alguien quiere preguntarte por qué eres diferente, tú se lo dices. ¿Saben que muchos, yo he visto personas que, bueno, se creen diferentes, se cambian de ropa, se ponen cosas y a ellos no les da vergüenza, caminan como si fuera todo para ellos. O a veces llegan y se cortan el pelo o se pintan el pelo de otro color. A ver, no estoy en contra de los que quieran pintarse el pelo, pero tú ves que es llamativo, pero a ellos, ¿qué? No les importa. No les importa. Pero cuando vamos nosotros a la iglesia y llevamos la Biblia en la mano, a veces nos molesta. O nos pensamos que ¿qué van a decir? ¿Sabes que cuando tu corazón piensa eso y cuando tú llevas la Biblia y dicen, uy, si me ven, mira qué va a decir, el vecino, ¿sabes qué pasa con eso? Que no has dado un buen testimonio porque si no llevarías la Biblia en la mano y nadie te podría decir nada. ¿Se entiende lo que te quiero explicar? Pero a veces no vemos. Y es ahí donde nosotros apartamos la mirada de parte de Dios. Y ahí empezamos a escuchar otras cosas que no corresponden a nuestra vida.
Te quiero hacer nuevamente la pregunta. ¿De verdad estamos escuchando la voz de Dios? ¿Nos esforzamos para entender y escuchar su palabra a diario? Saben que nuestro cuerpo o nuestra alma necesita su palabra. Es una medicina para nosotros. Pero nosotros tenemos que leerla, tenemos que verla. Debemos dedicar un tiempo para orar, debemos dedicar un tiempo para leer, aunque sea un momento, pero siempre para escuchar la voz, y el Espíritu Santo regularizará cada uno de nosotros y vamos a entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Mis hermanos, no quitar la mirada de Jesús, oír su palabra, oír su voz, y tener su palabra en nuestra boca. Eso yo pienso que es ser un cristiano, porque escuchas, caminas y no quitas la visión, la mirada de lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Así que el día de hoy yo quiero decir, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo tú te sientes delante de Dios? ¿Saben que hay un ejemplo que quiero colocar que hemos visto con mi mujer? Es una pequeña historia muy chiquita, lo voy a reducir, pero quiero decirte una cosa. Una familia que nosotros conocemos fueron pastores el mismo tiempo que fuimos nosotros. Y dentro de eso, ellos siempre andaban en diferentes sitios, alquilando, lo echaban, no podían hacer servicio, a veces lo hacían una vez en el mes. Pero solamente porque un día llegó y escuchó que tenían que ir a trabajar con unos misioneros, y Dios bendijo su vida, a su familia, pero fue su hija, porque le preguntó y le dijo qué es lo que pedirían si realmente necesitaran algo. Ellos no necesitaban nada, ellos trabajan, ellos tienen su dinero, pero ellos llegaron y dijeron que necesitaban un sitio, un terreno para poder construir la iglesia. ¿Sabe qué fue gracioso? Porque dijo, ¿cuánto necesitan? Y ellos estuvieron viendo y ellos pidieron un dinero. Le dijeron, por decir, fueron como algo de 120.000 euros, una cosa así. ¿Saben qué es lo que hizo Dios? Dios se lo dio. Le dio 120.000 euros para construir. ¿Por qué quiero decirte esto? Porque a veces cuando nosotros pedimos, porque ellos después llegaban y dijeron, teníamos que haber pedido más. ¿Sabes lo que dijeron? Lo que yo más o menos puedo entender. Dijo, tú me pediste esto y eso es lo que yo te he dado. Cuando Dios quiere dar, da en abundancia. Pero a veces nosotros no entendemos y no comprendemos la voz que Dios quiere hablar a nosotros. Yo te quiero decir, así como ellos tuvieron, nosotros anteriormente Dios nos bendijo también acá en la iglesia. ¿Y nos bendijo en qué sentido? Pagar lo que era la hipoteca en tiempo de pandemia. Nosotros no teníamos dinero y una persona llegó y depositó un dinero y pudimos pagar. Y ahora estamos orando por un local. Estamos orando para poder trabajar, para poder estar ahí. Pero para poder trabajar y para poder estar en el local, y te lo digo como pastor, para poder trabajar tenemos que estar todos trabajando en el mismo sentir, en el mismo corazón, para poder avanzar. Porque si no, no vamos a avanzar. Por eso le dije a Dios, si tú, Padre del cielo, me das gente para trabajar y poder hacer tu obra, dámelo. Y si es que no, solo tú sabes lo que tú me has mandado y lo que tengo que hacer. Mis hermanos, escuchar la voz de Dios y no quitar la mirada de Cristo ayuda mucho a lo que es una iglesia, porque no te quitas del enfoque de lo que Cristo quiere hacer. Amén.